módulo? ¿Qué fue lo que más le gustó? ¿Qué le llamó la atención? Hermano, módulo 6 y 7. Si no es por las Sí. notas, no me acuerdo. Tengo memoria de pollo. Pues en el módulo 6 era más que todo, a ver, creo que era sobre Ethereum, o me equivoco, Muy bien, sí. ¿sí? El 6 Ethereum y 7 ingresos pasivos, sí. Y el 7 ingresos pasivos, sí, correcto, sí Muy bien. señor. Por ejemplo, ¿qué le llamó la atención de cómo está estructurado Ethereum, de cómo funciona? Bueno, Ethereum me pareció una excelente opción con respecto a inversión porque por la forma o por el modelo que tiene de funcionamiento. Lógicamente no es un modelo igual que el de Bitcoin, pero entonces tiene muchas ventajas porque es una moneda o es un protocolo donde se pueden hacer muchas cosas, man. Uy, yo quedé impresionado todo lo que se puede hacer con Ethereum. Cantidad de cosas y cómo poder invertir también. Y, y aparte de Bitcoin, pues sí es la segunda opción donde se puede generar ingresos. Y ahí en el módulo 7 cómo se pueden generar los ingresos pasivos. Me pareció muy interesante. Y de hecho creo que habíamos en algún módulo anterior, en alguna charla anterior, nos había contado que este modelo de inversión pasiva también se podía hacer con Bitcoin, ¿cierto? Si no estoy mal, si mal no recuerdo. Eh, sí, de, pero digamos que con Bitcoin, sacando dólares, ¿sí? O sea, colocando Bitcoin como garantía Ajá. y esa garantía sacarle unos dólares y esos dólares sí que generen de forma pasiva. Ah, ya, si algo se parece a algún modelo de eso. Venga, a ver qué más tengo aquí en mis notas. ¿Cómo puedo generar? Genera ganancias X. No, apunté más que todo cómo era el proceso como de inversión, la idea, escalar ingresos. ¿Y qué más apunté acá? Me echar que aquí tengo algo subrayado. Generar, mantener, multiplicar, cuidar el capital. El ejemplo de la gallina ponedora al interés compuesto. O sea, no matar la gallina de los huevos de oro. Esa es la idea, ¿sí o no? Esto. Esa es la idea. Sí, ese es interesante el asunto. Pues más que eso fue como, más que la idea, más que preguntas, fue como el entender cómo funciona el Ethereum y cómo se puede generar ingresos con ellos. Y en el 7 generación de ingresos pasivos, los proveedores de liquidez, sí tenía algo entendido porque alguna vez hablamos también sobre cómo eran la cuestión de las piscinas, cómo eran los que proveían, los que metían, cómo se llenaban las piscinas y cómo era que se repartían digamos, los préstamos y las ganancias y las comisiones en ese caso con las piscinas. Espérate que yo aquí hablando de el staking, el lending, no había escuchado nunca el farming. El farming es meter dinero, meter monedas, proporcionar liquidez a la piscina. Exactamente. Así es. Proporcionar liquidez a unas piscinas que tienen dos monedas. Pero en este caso,
por ejemplo, ahorita en el 8, el módulo 8, va a aprender cómo hacer farming, ¿sí? Entonces, allí con Ethereum y con USDC, que son de las monedas, digamos que más consistentes, ¿no? Para la estrategia. Y entonces el pool lo que hace es que da, digamos que de las comisiones que paga el exchange descentralizado en el día, va dando un porcentaje diario. Ujú, Entonces da la mitad en Ethereum y la mitad en USDC, ¿sí? ujú. Entonces ahí esa estrategia es bien interesante. Ujú. Ah, sí. Bueno, también se vio lo del APR, la tasa porcentual que es anual, que es basado en el interés simple, ¿no? Ujú. Y el APY, que es el interés compuesto, pero también con rendimientos anuales. Definitivamente el interés compuesto es lo mejor que uno puede hacer, es lo mejor. Ujú. En cuanto a ganancias pasivas, tenerlo ahí. ¿Qué otra? El AMM, Muy bien, creadores de mercado automatizado. eso. Pero que sí me acuerdo. Bitcoin. Ah, ya. Es el libro de órdenes que se abren para hacer compras de, de monedas. Y colocaba el ejemplo de Bitcoin. Que si la persona tiene un Bitcoin y la persona quiere comprar, entonces hay un libro de órdenes donde queda registrada la compra y la venta y entonces hace la transacción y queda apuntada en el libro de órdenes. Eso. Sí, ¿qué otra cosa que anoté? Eh, la pérdida impermanente, o sea, yo entendí eso como si fuera algo ficticio, no es algo real, si es una pérdida y si es una ganancia. Las dos son impermanentes, ¿no? O sea, la idea es que cuando se hagan reales es cuando uno las cobra Eso. o cuando uno vende en pérdidas y lógicamente Ujú. pierde, ¿no? Sí, Ujú. eso es Ujú. lo que entendí. Eso. Sistema de archivos interplanetarios. Eso me sonó a película. Sistema de ¿Verdad? almacenamiento, que no es en la nube, son empresas, ¿cierto? Decía que eran empresas independientes que guardaban los datos, como Uniswap, que permite Muy bien. ese uso de los archivos, de esos archivos. Pero ese almacenamiento de esas transacciones y todo, ¿también quedan grabadas en la nube o solamente ahí en en estas empresas? Ok, buena pregunta. Quedan grabados, por decirlo así, en la nube, pero no como tal en una sola empresa o en un solo sistema, ¿sí? Sino quedan, digamos que en varios de forma centralizada. Entonces, por ejemplo, voy a colocar aquí para... Vamos a ver aquí. Ok, entonces, vamos al ejemplo que hay datos. Ok, hay datos. Entonces, esos datos o información está el IPFS. Ok, es una forma de
entenderlo mejor. Ok, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que de esa forma puede ser descentralizado, ¿sí? Con IPFS, ¿cómo así? Por ejemplo, que no hay un ente central, ¿sí? Por ejemplo, si fuera solamente una empresa, ¿qué ocurriría? Está la información y la empresa tiene acceso a solamente una sola empresa, ¿sí? Tiene acceso a la información y a los datos, ¿verdad? Una empresa. Y ya. Entonces esa empresa tiene, digamos que, tiene servidores donde almacena la información, pero es centralizada, o sea, es un ente central que maneja todo. Si digamos que tiene algún problema con los servidores, esa empresa nadie puede acceder a los datos, ¿sí? O por ejemplo, como a veces ha pasado en WhatsApp, ¿no? Muy pocas veces, pero ha pasado que de pronto pasa un tema en los servidores y ese día o esas horas no se puede usar WhatsApp. Sí, sí, sí recuerdan. Sí. Y la gente, oye, ¿qué será el Wi-Fi? No, es que como WhatsApp guarda de forma centralizada, sí. Entonces, eso es lo que pasa. Pero con IPFS es descentralizada, entonces todos los datos que digamos que se van manejando allí se van guardando no en un ente o empresa, sino en varios servidores que son descentralizados. Entonces, por ejemplo, supongamos que WhatsApp tuviera ese sistema, que no lo tiene, pero supongamos que lo tuviera, entonces no pasaría eso, porque digamos que si ese sistema no tiene acceso, la gente puede entrar a otro. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner acá como un ejemplo. Eh, vamos a poner acá WhatsApp. Entonces imaginemos que está WhatsApp y está Facebook, ¿no? Entonces está facebook.com, ¿sí? Ok. Entonces ese es el sitio oficial, ¿cierto? .com. Ok. Ese es el oficial. Pero imaginémonos que ese sitio oficial tenga un tema con el servidor y no se puede entrar. Entonces existiera Facebook 2.com, ¿sí? Otro dominio, pero la información, ¿qué pasa con la información? Está aquí, pero la gente tuviera acceso a los datos, a los mismos datos, desde ese otro servidor. ¿Por qué? Por el IPFS, ¿sí? Que almacena. ¿Qué pasa si la gente no pudiera entrar a ese tampoco, ni al inicial, al principal? Entonces hubiera otro que se llamaba facebook3.com. Pero entonces la información no la tiene Facebook solamente, sino la tienen un conjunto de servidores. Entonces la gente pudiera entrar a su cuenta desde otro dominio, por así llamarlo, ¿sí? Entonces eso es lo que permite el IPFS, manejo la información de forma descentralizada, porque no está en un solo ente, sino está en varios. Entonces le permite al usuario tener más control de su información, ¿sí? Y en cripto es muy útil en Web3, en todo lo que es Web3, por ejemplo como Uniswap, porque ¿qué pasa? Uniswap solamente refleja lo que está en la blockchain, ¿sí? Y lo que está en las pools, ¿verdad? Que las monedas que sean, la liquidez. Pero como vimos ahí, sí pudo ver, ¿cierto? Si no se puede entrar a Uni, se puede con una IPFS acceder a la pool en otra IPFS, o sea, en otra dirección, ¿sí? Entonces eso es muy, muy interesante. Sí, eso me pareció
Interesante porque sí, no, o sea, está mejor, como mejor resguardada la información y que de hecho uno cuando, por ejemplo, en ese Venus es que se llama que ese Venus deja ver todas las pools que hay abiertas y cómo las manejan y de cuánto es y todo eso. Se queda uno impresionado de la gente cómo invierte ahí tanto dinero. Ush, habían unos de grandes de 7.000, de poco de dólares ahí. Definitivamente uno le toca tener mucha plata para que se vea la ganancia. Sí, ese es el concepto. Lógicamente, lo que yo digo y lo que le digo a mi esposa, bueno, nosotros no podemos tener los millones de dólares, los miles de dólares, pero pues tenemos miles de pesos. Algo se puede hacer, pero la Eh, intención es empezar, pero la eso, cuestión muy bien. sí es que hemos llegado a la conclusión de que eso, de que hay que tener muy buen capital para que se vean las ganancias, no solamente pronto, sino que se vean bien. Eso es un tema que toca mirar a futuro cómo van a ser las inversiones para poder llegar a acceder a ese capital. Pero es interesante. No, a mí me ha parecido muy interesante este tema, la verdad. No pensé que tuviera tantas opciones. Y las que hay que ver, ¿sí o no? Porque estas no son solamente esta clase de inversión de generación pasivo. Supongo que habrán otras que den rendimientos más rápidos, digo yo. Digo, no sé. Ok. Como en el caso del trading, que usted hace una operación y ya tiene el dinero en 2, 3 minutos, 5 minutos, lo que se demoró la operación. Supongo, no Sí, sé si esté equivocado. sí, digamos que cada uno tiene su ventaja y su desventaja, ¿no? Ujú, Por ejemplo, y también con el tipo de trading, ¿no? Por ejemplo, si es apalancado, o por ejemplo lo que es futuros, opciones binarias aparte, que es dependiendo de hacia dónde vaya el precio, ujú, ¿sí? Entonces ahí es porque se puede liquidar la cuenta. Si se pierde, parte del monto, pero si se gana, entonces se gana cierto porcentaje, ¿sí? sí. Ahora, en otras opciones, por ejemplo las pasivas que se están viendo, se tiene el activo, ¿sí? Por ejemplo, en otras opciones como hemos visto, ¿no? Como de suma cero, eh, digamos que se tiene el saldo, ¿sí? No realmente el activo, sino el saldo. Ujú, Entonces, no es que esté trabajando el dinero con un trading de suma cero, sino que hay un saldo. Pero si se acierta la dirección del precio, a la baja o al alza, entonces ahí puede generarse una ganancia. En otras opciones, en el trading de intercambio, ahí sí se tiene el activo, entonces si se compra a un buen precio el activo y sube, ¿sí? Entonces se puede ganar, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita Ethereum ya está en $3.000, ¿sí? ujú. Entonces, ¿sí recuerda cuando hicimos, estaba en 1800? Ajá, ¿Sí recuerda? Hace un tiempo, hace como 2 meses más o menos. sí. Entonces ahí ha subido prácticamente como un 30%. Si uno compró Ethereum a 1800, por ejemplo un Ethereum, ya uno le ganó $1.200, Mm, ¿sí? imagínese. En 2 meses, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Con una sola transacción en trading de intercambio, ¿sí? Entonces ahí simplemente se compró a buen precio, se esperó y ya hubo una ganancia de más del 30%, ¿no? 20 y Sí. tanto por ciento. Entonces, sí. Sin embargo, hay algo que es muy bueno tener presente, más allá de la cantidad de dinero. Bueno, sí, obviamente es importante si uno
para tener, digamos que cierto beneficio, cierto resultado, obviamente invertir acorde a eso, ¿no? Pero también tener la mentalidad, ¿verdad? Como sí. Porque, por ejemplo, si se tiene la mentalidad como personas que ya tienen esas cifras, va a ser más fluido poder llegar a cifras similares o al menos acercarse, ¿sí? Porque hay personas que pueden tener el dinero, pero si no tienen la mentalidad, entonces no avanzan de la misma forma, ¿sí? Ujú. Entonces es importante si se tiene la mentalidad como cada uno de los módulos que se está viendo, ¿verdad? De gastar poco o gastar un pequeño porcentaje, pero lo demás que siga el interés compuesto, manejar el riesgo, bueno, todo ese tipo de cosas, cuidar el capital. Esos son principios que personas que manejan grandes cantidades utilizan. Y por eso es que tienen esos capitales, ¿sí? Porque manejan esa mentalidad. Pero hay gente que puede que inicie con cierto capital de una vez, pero si no maneja el riesgo, no cuida el capital, probablemente no tenga ese capital. O sea, no lo cuida y por ende no lo tenga después, Obviamente, ¿sí? sí. Sí, En cambio, si uno, eso, si uno esto va es, manejando eso, ganancias constantes, ok, pero consistentes, constantes, cuidar el capital, interés. Entonces, eso puede hacer que en algún momento progresivamente vaya creciendo ese capital. Entonces, pero sí, es fascinante, ¿cierto? Todo eso y ahí uno ve lo grande que es este mercado y todo, ¿no? Y que cuando hablan de criptos, que realmente, si la gente entendiera realmente cómo funciona, ¿cierto? Podría beneficiarse, ¿no? Del tema de cripto. sí, Muy bien. la gente no, como no es tangible el asunto, la gente no cree. No cree. Yo le comentaba en estos días a un hermano que el hermano decía, hermano, no sé qué hacer porque están, tengo voladas las cuentas y quiero hacer algo y no sé qué, un negocio. Y yo le comenté, y estábamos junto con la esposa, y nos dijeron, no, nosotros sí no, no, en eso sí no creemos, no, no sabemos, eso no, para nosotros no tiene como sentido. No sé qué. En ese tiempo, es más, si les mostré, estaban 80.000 el Bitcoin. Estoy hablando de hace como unos 6 meses, creo yo, que estaba como en 80.000, si no estoy mal, o un poquito más de tiempo. Y mire ya dónde va. Ujú. Entonces, pero son gente o sea, no tiene como no son de mente abierta en este aspecto, mejor dicho. Es eso. La gente no, hay gente que no cree en el asunto. Si usted no ve la moneda, si usted no ve la plata, si usted no ve que tiene que estar ahí dándole al trabajo, si no tiene ampollas en los dedos, no es trabajo. Como me decía una suegra mía, que yo me la ganaba sentado porque no llegaba con los dedos, con las manos ampolladas y gateando del cansancio y sudando y oliendo a cachupe. Entonces, no, eso no es trabajo. Lo que yo hacía no era trabajo. Y la gente se imagina es eso, que un trabajo de esos es lo que da. Y mire que a veces ni eso, porque un trabajo tan fuerte, tan duro, y a veces no le da a uno lo que es. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en un obrero tan duro que trabajan, tan duro que les toca, y a veces el mero mínimo, hermano, no. Y si todo el día dándole, y si llegan así como yo le digo, cansados, ampollados, adoloridos. Pero la gente como no ve qué es eso, entonces dice, no, eso no, no creo que. Pero póngale cuidado que mi mamá, que al principio eh, me decía, no, Robert, seguro que eso, yo, mamá, sí, eso es así. Y digo, bueno, listo, ¿sabe qué? Me voy a poner a ahorrar para que cuando usted pueda invierta. Yo, bueno. Sí, entonces mi papá, que son así como me cuento, de la vieja guardia, que son de esos de los que camellaron, pero vea, mi papá, claro que no, mi papá no le tocó, digamos, un trabajo fuerte, pero mi papá fue mesero la mayoría de su tiempo. Entonces trabajó en clubes, restaurantes, chévere. Pero pues el hombre sí todos los días madrugaba, ida, vuelta, ¿sí?
Pero ellos sí tienen la mente abierta, ellos sí están como dados al cambio, como dados a estar en la actualidad, ¿sí? Y nosotros le hemos comentado, o yo le comentaba a ellas, como que sí, incrédula, pero dice, sí, puede ser cierto, puede ser cierto. Yo, bueno, sí, es que es cierto. De hecho, cuando le estaba comentando lo del qué podía hacer con el ahorro que tengo para pagar el préstamo, mi mamá me dijo, si quiere yo le doy una plata que yo tengo acá y mira a ver qué puede hacer. Pero cuando ya me dijo que no, que muy poquito tiempo y todo, pues ya, de hecho ya mi mamá me la había enviado. Entonces le dije, no mamá, no se puede hacer nada, toca más tiempo, toca más dinero, entonces le devuelvo su dinero. Ya para la próxima, mejor. Pero es eso, tener una mentalidad, es eso. No nos podemos quedar en lo mismo de siempre, porque ahí nos vamos a estancar y no vamos a tener un progreso. Entonces, por eso, para tener un progreso, ¿no? Y ahí también hay algo que, acorde a eso que menciona, mi hermano, importante, que hay dos tipos de cosas con el tema de mentalidad, ¿sí? Son creencias limitantes y creencias potenciadoras. Claro, cuando uno escucha creencias, piensa que es como creencias Sí, de otra índole, pero no, ¿no? Sino creencias simplemente algo que uno cree, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con el dinero, incluso desde pequeños, sin obviamente sin malicia ni nada, ¿no? Pero la familia de uno eh, simplemente ha repetido, ¿cierto? Por ejemplo, mi papá, él cree, y ya ha mejorado mucho eso en estos años. De hecho, también él tenía la creencia de que eso mismo que usted dice, por ejemplo, que la persona tenía que, digamos que, trabajar muy fuerte para ganar dinero porque si no, no se sentía merecedor. ujú, Y él por muchos años tuvo esa forma de ver las cosas, ¿sí? Y a veces hasta los domingos, entonces tenía dos empresas, tres empresas, le daban, ¿verdad? Entonces que sí de turismo, otra de diplomas, y le iba muy bien, pero trabajaba todos los días, sí, todos los días. Y entonces cuando él empezó a cambiar esa mentalidad, ahí sí le empezó. Entonces ahorita sí, él compra criptos, ¿sí? Compra criptomonedas, o sea, ya sabe que ya es otra era, pero eso es así cuando se cambian esas creencias limitantes por creencias potenciadoras. ujú. Entonces, por ejemplo, como el dinero, o hay un dicho y muchos dichos, ¿no? Entonces la gente lo toma como sabiduría popular, pero en realidad son creencias limitantes, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es cambiar esas creencias limitantes por unas nuevas, ¿sí? Por ejemplo, hay una que dice pobre pero honrado, ¿sí? Sí. Esa limitante porque le hace pensar o creer, ¿sí? Que no puede tener dinero y ser honrado, ¿sí? Ujú. O que hay que trabajar mucho para realmente ganar dinero. Pero entonces uno dice, no, esa creencia no es así, ¿de dónde la aprendí? De tal, ok. Y uno analizarla, ¿no? Con lupa, oye. Pero no, una persona puede Rica pero tener, honrada. exacto, Tener ¿verdad? Puede dinero pero tener, honrada. bueno, exacto, honrado y bueno, ¿sí? Entonces, ser honrado y próspero, ¿verdad? Entonces uno pensar en muchas personas que son prósperas, pero también son honradas, ¿cierto? Y Ujú. entonces no va en el dinero, sino va en el corazón, ¿no? Lo que la persona, pero hay personas que quizá no tienen dinero y no son honradas, ¿cierto? Entonces ese tipo de creencias limitantes, uno irlas evaluando y uno irlas cambiando conscientemente por otras. Este, por ejemplo, no gana el que más trabaja, sino el que más se apalanca, ¿sí? Entonces, como eso que decía, hay personas que quizás y ayudan a construir edificios y wow, y tienen una mente impresionante, pero hay personas que quizás piensan en ciertas ideas, ta, ta, ta,
y ganan más. Pero es porque, no quizás porque sean más inteligentes, sino porque se apalancan más, ¿sí? Entonces eso, a la vez que uno va profundizando, hay que ir también, no solamente aprendiendo las estrategias con el dinero, con las criptos, sino también ir quitando creencias limitantes. Por ejemplo, hay un curso que nosotros tenemos que habla también de eso, cómo cambiar las creencias limitantes por potenciadoras. Porque si no, la persona se sabotea, ¿sí? O Ujú. sea, ¿qué pasa? Imagínense una persona que aprende todas estas estrategias, pero tiene una creencia limitante al dinero, entonces se puede sabotear para generar más. Ujú. Aunque las estrategias sean buenas, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que relacionan el dinero con cosas malas, ¿sí? O cosas sucias. Ujú. Pero eso es también por creencias limitantes. Entonces, por ejemplo, de hecho, fíjese que aquí en Latinoamérica, ¿cómo le llaman a donde las personas ahorran el dinero en físico? ¿Lo guardan en un qué? Una alcancía. En una alcancía, muy bien. Pero hay familias que le llaman un cochino, ¿cierto? No, en un cochinito, Ah, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces ahí ya que, ¿con qué estás relacionando el dinero? ¿Con algo limpio o con algo sucio? sucio. ¿Sí? Eso. Y es donde lo guardan, pero inconscientemente, ¿verdad? Cuando a mí me dan, por ejemplo, moneditas de 500, entonces yo siempre tengo el dicho de decirle, ah, bueno, para alimentar el marrano. Es, eso es diferente, ¿no? Decirle marrano que esto. Pero eso es muy bueno porque no dice otro término al cerebro, ¿no? Entonces eso, o hay gente que, por ejemplo, cuando recibe dinero, se lava las manos. Entonces inconscientemente está haciéndole creer, ¿verdad? Que es sucio, pero no es sucio, ¿cierto? Simplemente. O hay gente de taxistas, por ejemplo, que se ponen un guante, no sé si ha visto, hay unos que ponen un guante ¿Mm? y ponen como un trapito, un pañuelo, y que pongan el dinero ahí. Entonces la gente le da el dinero y ellos es que ¿verdad? Entonces eso es un saboteo. Entonces todo eso hay que reprogramarlo. Entonces, por ejemplo, en ese caso, uno no utilizar ese término. Por ejemplo, si uno encuentra una moneda en la calle, entonces uno primero lavarse las manos y luego recoger la moneda. Hay uno que está haciendo, está reprogramando la mente que el dinero es limpio, ¿sí? Ah, Entonces eso, entre otras muchas cosas, que ayudan a que entonces uno no se sabotee cuando uno tenga dinero, ¿sí? Y así hay muchas cosas, pero fíjese, hermano, lo felicito porque este, ha ido, así como muchas cosas usted y su esposa, ¿verdad? Ese avance que han tenido, digamos que también con el tema de mentalidad, ¿sí? Porque usted, incluso hace un tiempo, ¿no? Usted conscientemente se dijo, no, hay que ahorrar, hay que invertir, hay que hacer esto. sí. Entonces eso, aunque por ejemplo haya personas como las que quizá usted le dijo, que quizá tienen unas creencias limitantes, ustedes digamos que ya están teniendo otra mentalidad, ¿cierto? Y esa mentalidad es la apropiada para generar ingresos así, ¿no? Con inversiones, con capital. Entonces, de verdad que los felicitamos porque excelente ese avance que están teniendo, ¿no? Todo empieza ahí, Sí, en la todo, mente, todo parte de la definitivamente. mente, exactamente. Todo parte de la mente. Sí, eso Así sí. es, no, excelente. Otra pregunta, mi hermano, que tenga. Eh, Bueno, por ejemplo, hasta el momento, ahí, con lo que ha visto hasta el momento, una pregunta que yo le hago en esta mentoría. a ver, no me corché. No, tranquilo. Lo importante, incluso con el repaso, que le vamos a enviar también un segundo repaso, sea más allá de que la persona responda bien o no, primero es un repaso para ir entendiendo la información y no tanto como para evaluar si se respondió bien, Ujú. ¿sí? Que así debería ser la parte al aprender, ¿no? No solamente responder bien, sino uno entender
por qué lo respondió. que Y respondió, si sí. uno no respondió bien, con la respuesta quizás aprender. Ah, no puse tal cosa, fue por tal cosa. Entonces ahí uno aprendió también, ¿cierto? Por ejemplo, había mucha gente en el colegio o etcétera que se copiaban, ¿no? Ujú, Entonces a veces sacaban buenas notas, pero en realidad no entendían sí, y sacaron buenas notas. Pero quizá hay personas que quizás no sacaron la misma nota, pero aprendieron. Ah, no puse tal cosa, no era, pero ¿por qué no era? Por tal cosa. Ah, entonces, y ahí aprendió. Entonces ahí quizá fue más eficiente el aprendizaje para la otra persona que el que simplemente respondió porque era, ¿no? aprende uno Esa de es la los idea errores, básicamente. es, entonces, importante. O de los errores de otros, O o de los también, de uno, de de vez en uno o cuando. de otro, sí. Ok, entonces, en resumen, ¿qué moneda es mejor? ¿Bitcoin, Ethereum u otras altcoins? No es que se trate de cuál sea mejor. Lo que pasa es que cada una funciona diferente. Y digamos que es, no sé, es hablar de, por ejemplo, qué es mejor, un equipo de sonido o un televisor. No, los dos son buenos en su campo. Uno es sonido y el otro es cumple otra función, por decirlo así. Pero no es que uno sea mejor que el otro. Ok, muy bien. Ahora, ¿cuál moneda tiene un ecosistema realmente útil? Que tiene un ecosistema que se está utilizando en el mundo cripto. Pues si hablamos de ecosistema como tal, Ethereum, porque Muy Ethereum bien, tiene muchos usos, muchos usos. excelente, hermano. Así es. Esa es la que más se usa. Pero, ¿cuál es la moneda que a nivel global, o la cripto, empresas, bancos, personas, posiblemente vayan a tener que comprar al irse devaluando, aumentando la inflación? Bueno, ¿cuál sería la única moneda o la única cripto que digamos que tiene el potencial para hacer eso? Pues Aunque no parezca. si hablamos de términos, digamos así, económicos o, ¿cuál es la palabra? Monetarios, por decirlo así, eh, Bitcoin, Bitcoin. Excelente, excelente, mi hermano, lo felicito. Así es. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque, ¿qué pasa? Aunque Ethereum tenga mucha usabilidad, ¿sí? Aunque Ethereum tenga demasiada usabilidad, o sea, y tiene muchas. Ethereum tiene una tecnología impresionante, se usa para muchísimas cosas. Porque realmente es una del ecosistema, como dice, más que tiene usabilidad. Pero Bitcoin es más sencillo y es la que puede crecer más. Porque es que tiene Bitcoin, que es sencillo, pero es lo que hace que la hace fuerte prácticamente. Cómo está creada, con la cantidad de monedas, que pasa cada cierto tiempo. Bueno, Bonita. por lo que Bitcoin es limitado, por decirlo así, 21 millones de monedas. Y hablando de Ethereum, decíamos que quema y renueva, ¿no? Vuelve a crear más monedas, o sea, no tiene una limitante y hablábamos como de ciento y pico de mil de Ethereums en estos momentos, si no estoy mal, ¿sí? Pero entonces realmente la carrera ahorita es por obtener bitcoins, ya con lo poco que queda, entonces eso se va a meter una trepada, como decimos nosotros acá, impresionante. Sí, Y sí. mira que lo que yo digo en estos últimos 8 meses, cómo se ha disparado y estamos en el halving, básicamente. Es, Entonces, eso son cada 4 años, ¿no? El halving. ¿Hasta cuándo va a llegar el halving? Más o menos que tenga idea que en qué momento haya un tope para el halving. ¿Cuántos años
¿O cuánto tiempo han durado los halving anteriores? Sí, ese está programado para 210.000 bloques o 4 años. Ah, Entonces el último va a estar por ahí hasta el 2140. mm, ¿Sí? Obviamente de que haya ya a vender para eso, ¿no? Pero, bueno, pero sí, digamos que sí. la tecnología, la última fracción de Bitcoin se va a minar en el 2140. Hipotéticamente, ¿no? O Ujú, sea, técnicamente hablando. sí. O sea que los grandes compradores de Bitcoin, o sea, no van a tener cómo comprarlos todos. No se va a agotar ahorita, mejor dicho, el Bitcoin. Ok, Porque por ejemplo, usted me comentaba de una, o no sé si fue, no, si usted me comentó de una, ¿cómo es que se llama? De hecho, qué día estuve mirando una noticia en Google. Usted me dijo que ellos no se dedicaban a eso, sino después empezaron fue a comprar. ¿Cómo es que se llama esa empresa? strategy Strategy, sí. Y o decía, MicroStrategy. y decía que Strategy estaba comprando Bitcoin al precio que estuviera. Y preguntaban, ¿por qué razón creen ustedes que Strategy está comprando el Bitcoin a lo que esté? Porque es que está mirando más allá. Porque es que está Ujú, diciendo, si Bitcoin está ahorita en 130.000 pesos, está bajito. ujú. Porque más allá va a estar y las ganancias van a ser y están dedicados es a la compra de Bitcoin, a como no sé dónde sacarán la plata para comprar esa, pero es que compran y compran y compran y compran. Y es uno de los mayores tenedores de Bitcoin en estos momentos, ¿no? Así es, así es. Y es que, por ejemplo, ahorita, ¿qué pasa? Aunque en el 2140, técnicamente hablando, es que va a estar, perdón, minado todos los bitcoins, o sea, la fracción, los satoshis más, de aquí al 2030 o 2032, es donde hay que aprovechar para tener más bitcoin, ¿sí? Estos 5 años que quedan. Porque, ¿qué pasa? De $100.000 a 1.000.000 son 10 veces, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahorita, en estos 5 años prácticamente, es donde se debe aprovechar antes de comprarlo 1.000.000, ¿sí? Por moneda. Porque entonces uno puede comprarlo 10 veces más barato. Aunque Mm, haya subido 5 sí, veces hasta 100.000. Pero ya pensando en estos 5 años, es un lapso donde queda como 1.000.000 de bitcoins, ¿sí? Más o menos. Y ya ahorita está como el 96% minado. De aquí al 2030, posiblemente esté el 99% minado, ¿sí? Entonces este 4% que queda eh, nuevo que va a salir. Entonces primero, o sea, de 94% de los bitcoins que hay, 4% disponible estos 5 años. Y aparte, antes de que llegue 1.000.000. Porque ya después que llegue 1.000.000, ya de ahí seguir subiendo va a subir muy rápido, ¿sí? Entonces, y así va a estar la economía que Bitcoin va a empezar a absorber, ¿sí? Varios mercados, varios mercados. Entonces, claro, pues que llegue un momento, posiblemente, no es especulando, pero si, si ciertas cosas pasan, puede llegar un momento que Bitcoin tranquilamente puede llegar a 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 de dólares por moneda, más. Precios que ahorita uno ni se imagina. Y sí. nadie piensa que va a llegar a 1.000.000, nadie piensa que va a llegar. Muy pocas personas. Pero realmente es algo que puede pasar porque, ¿qué pasa? Hay que entender, por eso en este curso enseñamos mucho eso para entenderlo. Si uno entiende el dinero, no importa el precio que esté Bitcoin, ¿sí? Si uno entiende el dinero, no importa el precio que esté Bitcoin. ¿Por qué? Porque es la única moneda que es descentralizada, ¿sí? Entonces, cuando uno entiende, por ejemplo, y esa es otra cuestión de repaso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un banco o un país imprime dinero? ¿Sí? Sí, lo ¿Qué pasa devalúa. con el dinero que está con su valor? Lo devalúa, claro. Muy bien, lo devalúa.
y piden permiso para hacer eso, No, y eso afecta a las personas. total. Muy bien. En cambio, en Bitcoin pueden crear más Bitcoin. No, ya no. Muy bien. Pueden cambiar, digamos que esas reglas del juego, de el halving cada 4 años, entonces, pueden cambiar ese sistema que está en el software de Bitcoin. No, no, ya no. Ya está todo programado para eso. Muy bien. Y entonces, ¿qué pasa? Que realmente ahí es donde está lo importante. Por ejemplo, hay una persona en una cuenta tradicional, le pueden bloquear los fondos a la persona. Sí, claro. Pero si la persona no tiene unas wallets descentralizadas, los bitcoins, se los pueden eh, bloquear. No, nada. Exacto. Es como cuando uno, ahorita, por ejemplo, si uno debe un comparendo, le bloquean a uno la cuenta, mijo, y no, no, nada puede hacer para sacar esa plática que se perdió hasta que no pague pues para el comparendo que tenga. Eso es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Al uno entender ese tipo de cosas, ahí es donde está el potencial de hasta cuánto. Bueno, no es que esté bien o mal, no, simplemente es diferente, ¿no? El sistema tradicional al tema descentralizado o cripto es diferente. No es que sea mejor, sino es diferente. Entonces, claro, ya hay gente que cuando la mayoría de personas se dé cuenta de eso, van a empezar a comprar cripto. Va a llegar un momento que va a ser muy, muy obvio. Pero entonces, ¿qué pasa? Al uno entender eso, no importa el precio que esté Bitcoin, porque sigue teniendo esas características, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si una persona está reportada, ¿sí? Y le cae algo a la cuenta bancaria, ¿qué pasa con eso? Lleva, venga, nos pagamos de una vez. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, si una persona está reportada y tiene una wallet centralizada, va teniendo ahí guardando Bitcoin, etcétera, entonces puede recuperarse económicamente, Sí, claro, de una. ¿cierto? Es más probable. Entonces, claro, al uno entender eso, uno se da cuenta la propiedad que tiene Bitcoin. Entonces, aunque va a llegar un momento que, ejemplo, si llega en algún momento $1 millón, eh, y sigue creciendo, igual va a ser rentable comprarlo. Porque ahí, digamos que hay algo que es un concepto loco, pero es como Bitcoin es igual a infinito. O sea, digamos que Bitcoin tiene la posibilidad, la tecnología de absorber parte de la economía de varios mercados, Ujú. ¿sí? Y al hacer eso puede llegar a precios, ¿sí? Entonces por eso uno no debe guiarse tanto en el precio que está, sino cuánto puede crecer, ¿sí? Y Eso fue. yo creo que ya ahorita la gente está empezando a despertar y a ver esos, esos potenciales de las criptomonedas, de Bitcoin, tal. Porque, por ejemplo, en el caso de esta moneda que estuvo por aquí o que está por ahí dando vueltas, WorldCoin, Mm, la gente hizo mucha fila. Yo en todos los sitios que pusieron, que yo conocí como cuatro, hacían fila, hacían mm, fila. Y empezando por ahí, se va entendiendo el asunto. Bueno, ¿qué es esto? Le explican, ta, ta, ta. Entonces uno ya lo asocia, esa moneda la asocia con, ah, claro, el Bitcoin, ah, sí, claro, Ethereum, venga, miramos, ta, y empieza a interesarse. Igual lo que me pasó a mí, mm. Bitcoin yo lo conocía hace como unos 15 años, yo creo más o menos. Pero pues hermano, uno que se iba a imaginar que una cuestión que uno no, que es esta vaina Bitcoin, sí, que vea, que invierta, que vale tanto. Nunca se imagina eso, pero ahorita la gente sí ya está empezando a despertar. En Venezuela, por ejemplo, colocaron vallas con, para que compren Bitcoin. El Salvador, Estados Unidos, entonces la gente empieza a ver, oiga, sí, esta vaina como que tiene su ciencia, pero como que se puede entender, como que si es real, venga, miramos. Entonces, si se empieza a interesar, ya empieza la gente a invertir. Entonces,
digamos que estamos en ese proceso de empezar la bola de nieve. Ya está Ujú. grandecita, pero le falta crecer y la gente se va a mandar allá con toda. Yo creo que Ujú. sí. Así es, así es, mi hermano. Y otra cosa es que hay gente que está comprando Bitcoin y no lo quiere vender. ¿Sí? Bueno, al menos la, la mayoría de personas, que eso que también está siendo un tema y hay que entenderlo, pero los bancos y empresas están comprando y gran parte, o sea, no la están vendiendo, sino la están comprando, ¿no? Ujú. Están más bien poniendo Bitcoin de garantías u otras cosas para comprar más y así, ¿ok? Y promediar precio y todo. Pero hay personas que sí están vendiendo sus Bitcoin porque están, por ejemplo, compraron a 20.000, no, 100.000, un por 5. Pero eso es un error porque obviamente están dando mercado. Pero va a llegar un momento que, claro, la gente no va a querer vender el Bitcoin y entonces los que lo vayan a vender va a ser a un precio mucho más alto. Entonces eso, aparte de que va a haber menos y va a ser limitado, va a hacer que el precio también llegue a unas cantidades que cada vez, ¿cierto?, va a ser más. Entonces, sí, eso es importante siempre tenerlo presente, porque hay veces que las personas en este mundo cripto ven una nueva moneda y eso de la mentalidad de Bitcoin, entonces se distrae. Mira, es que esa una moneda está en $1, ¿sí? Mira el potencial y se distrae. Y entonces cambian la estrategia con esa moneda o etc. Pero hay que mantenerse centrados en cuál. En el Bitcoin definitivamente. Sí, Muy eso bien, no. ese es el punto. Y un pequeño porcentaje, ¿en dónde? ¿En qué otra? En Ethereum. Sí, eso sí. Eso, Ethereum. Por ahí sí hay exacto, mucho, sí hay mucho por ahí Solana, por ahí exacto. XRP, bueno, por ahí cositas chiquiticas, pero todo enfocado a recoger algo e invertirlo, eso sí ya me quedó muy claro, las ganancias de otras partes, invertirlas en Bitcoin. Exactamente. Y también algo que está pasando ahorita que no había pasado es que Bitcoin está superando los promedios de otras inversiones. Entonces, eso también está haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que tener presente ahorita? Y esto es importante en esta mentoría que vamos a ver. Hay, digamos que eras, ¿sí? O épocas. Entonces, antes estaba lo que se llamaba la era agrícola, ¿sí? ¿Quién ganaba ahí? Las personas que tenían terrenos. La finca, Muy bien. Entonces, necesitaban mucha mano de obra, etcétera. Después la era agrícola, la era, como decir, de ferrea, ¿no? O sea, de los ferrocarriles, ajá, ¿sí? Etcétera. Entonces luego la era industrial, ¿sí? Que creó ferrocarriles, fábricas, necesitaba mucha mano de obra. Ya después, ¿qué pasa? Ahorita está lo que es la era de la información, ¿ok? Entonces ahorita, por eso es que la forma ahorita de generar ingreso no es trabajando más, sino teniendo la información correcta, ¿sí? Entonces antes sí, en la agrícola se necesitaba mucha mano de obra y solamente le contrataban y pagaban. A la industrial igual lo recompensaban, ¿no? Con jubilación, una empresa, 20, 30 años. Ya ahorita no, ya ahorita es con la información correcta, es que se puede hacer dinero. Y, aquí, y allí hay un ejemplo con lo que es Satoshi. Satoshi, que hizo 1 millón de bitcoins, los guardó y ya ha hecho más dinero que empresas que llevan 60 años en el sí, mercado. ¿Por qué? Porque tiene, ¿qué cosa? liquidez, o, o- Muy bien, o los Bitcoin, mejor dicho. muy bien. Y aparte tienen la información, ¿sí?
Entonces ahorita hay incluso, si vemos por ejemplo eso con Satoshi Nakamoto, hay una noticia que salió hace poco, estos días, que podría ser la 10ª persona más próspera del mundo. Y es que en el listado, ¿verdad? Hay un listado, ¿sí? Hay un listado de las personas que tienen más capital. Y en primer está Elon Musk, tercero Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Con el capital ahorita casi debería estar acá, en el puesto 10. Está cerquita, ¿ok? Y estamos hablando que prácticamente, ¿qué fue lo que hizo? 1 millón de bitcoins casi a centavos de dólar, ¿verdad? Fue menos de $1 millón, ¿verdad? Pues incluso cientos de mil que invirtió en bitcoin, no hizo más nada, solamente hizo una compra y ya está en la lista, estaría prácticamente como en el puesto ahorita 11, pero casi llegando al 10. ¿Sí? Estaría, o sea, con el dinero que tiene, que vale ese millón de bitcoins, en el puesto 10. Entonces, eso que dice, ya la forma de generar ingresos ha cambiado por tener la información. Entonces, y ahí de esa forma también Satoshi ha enseñado lo mismo. Entonces, a veces uno se complica mucho. Pero en esta era la información, ¿qué es lo que hay que hacer? Un activo, comprar un activo limitado, potencial crecimiento que es Bitcoin, y esperar, y ya eso solito va creciendo. O sea, eso es lo que, por eso es que empresas están comprando tanto, ¿verdad? Y todo. Entonces, si uno entiende eso, uno no se distrae con otros sistemas que quizás le prometan ganancia rápida, pero a la final no va a lograr la persona esos resultados como si solamente comprara Bitcoin, ¿sí? Entonces uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Comprar Bitcoin y esperar, ¿ya? Otra estrategia que uno tenga para comprar Bitcoin y cuidar esos Bitcoins, ¿sí? Y ya, y no vender. O sea, ¿ok? Esa es la clave. En esta era la información, ¿sí? Entonces, eso por ese lado. Entonces, tenga otra pregunta, mi hermano. No, por ahora no. Por ahora está claro el asunto. Excelente, Está súper. excelente. Súper. Sí, Claro. entonces si uno tiene en cuenta como eso que usted está teniendo ahí en cuenta, fíjese que lo tiene súper claro. Eso es. Todas las estrategias que uno haga, estrategias capitalizarse, es eso. Es para tener Bitcoin ingresos, bueno, una parte de un ingreso mensual que uno tenga para guardar Bitcoin. Ya, listo. Sí, esa es la idea. Y hacer, digamos que esa estrategia. Excelente, mi hermano. Y, por ejemplo, con el tema que veíamos con el tema de Ethereum, ¿sí? Entonces igual equilibrar eso, ¿sí? Pero si uno se enfoca solamente en esas dos monedas y, y sobre todo en Bitcoin, ya, ¿cierto? Esa es la clave. Y si uno va a poner otra moneda por ahí, un 1%, un 2% en otra moneda y ya, 3 monedas más Bitcoin y Ethereum, manejar 5, ¿sí? Quizás otras 3 y tener 1% en cada una, ¿ok? Pero el 97% tenerlo en Bitcoin y Ethereum. Y Por Ethereum, ahí sí. un 90 en Bitcoin, 7% Ethereum, o un 80 Bitcoin y un 17% Ethereum, y ya el otro 3 en 3 monedas, ¿sí? Ya uno manejando y mezclando estrategias, eso es. Ahí ya uno puede hacer cosas interesantes allí. Sí, eso sí está cada día más entusiasmado con el asunto. A veces es como que no hay la hora de como empezar, hermano, pero bueno, pensando que no hay ni capital todavía, pero uno se pone a imaginarse tantas cosas, tantas estrategias, se pone a armar tantos planes, a mentalizarse con el asunto.
Digo, cuando tenga, entonces voy a hacer esto, lo otro, voy a esperar, a sacar esto. No, yo me he puesto a maquinar tantas cosas, hermano, que lo que falta es el capital y ya. Lo más importante, yo. Porque la mentalidad se tiene, las ideas se tienen. Ahí va uno maquinando para cuando llegue el momento de hacer la inversión, poner a funcionar eso. Eso, excelente, mi hermano. Incluso, por ejemplo, podríamos, allá se nos cae el parcial, coordinar, por ejemplo, hoy Jenny le va a pasar el módulo 8 y el 9, Ujú, para que se lo vea ahí, le voy a explicar cómo iniciar con el tema para hacer farming, ¿sí? ujú, Cómo crear pools de liquidez, todo eso, con las dos monedas claves que son Ethereum y USDC. Y si tiene la posibilidad, ok, en la próxima mentoría, después que da el 8 y 9, tener listo así sean $10, ¿sí? En Binance, entonces ese día podríamos eh, hacer como una práctica para que usted abra su primera pool, ¿sí? ujú. Entonces con esos $10 es para que pueda ir viendo, o sea, ir poniendo en práctica, entonces empezar a hacer farming. No que con eso la mentalidad no es que con esos $10, no sé, que llegue a X cantidad. No, ahí en farming sí es importante, como vimos, obviamente con cierto capital, etcétera, sino es para ir aprendiendo la habilidad, ¿sí? Sí, O sea, ir para sí, ir con los 10. para entrenarnos. Entonces, como abrir la pool, exacto, como abrir la pool, las valorizaciones, desvalorizaciones, ¿cierto? Los rangos, en qué precio, cómo se ve cuando genera comisiones, cómo generar las comisiones, cómo cambiarlo a USDC. Entonces ya ir viendo, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gusta hacer eso. Hay estrategias que yo hago que pongo un monto, pero no es como para ganar con ese monto, pero si no es para practicar con el Practicar. monto y ver cómo se comporta, ¿sí? Porque entonces, ¿qué pasa? Si uno le empieza a agregar ceros, entonces ya ese porcentaje ya aumenta, ¿no? Entonces si uno dice, bueno, si se hizo con X cantidad, ya se domina la estrategia, ¿cierto? Eh, entonces obviamente si se le agrega otro cero va a ser tal porcentaje, si se le agregan dos ceros más, si se le agregan tres, ¿cierto? Y ahí es donde se combina. Pero ya se va teniendo la habilidad. Claro, ya al ir aprendiendo a hacer farming, aprender a hacer las estrategias que estamos manejando, entonces ya es cuestión de ya después irlas mezclando, pero ya listo. Entonces, por ejemplo, usted sabe comprar USDT, mi hermano, en Binance. Sí, Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el ejercicio después que se vea el módulo 8 y el 9 para la siguiente mentoría? tener entonces algo de dinero en Binance y vamos a ponerlos a trabajar. Eso, bien. Entonces, y ahí, esa es la importante, ¿no? Exacto. Y verlos como de práctica, Ujú. ¿sí? Y ya ahí, ya entonces, para ir desarrollando la habilidad. Listo, mi Sí, me hermano. parece chévere. Buena idea. Excelente. Listo, mi hermano. ¿Una pregunta? ¿Todo claro hasta allí? Listo, está todo claro hasta ahora, hasta el momento. Súper. ¿Qué se lleva de la mentoría de hoy? Hermano, eh, seguimos reforzando la idea de las inversiones en Bitcoin y Ethereum, que sí se puede hacer con otras monedas, pero muy pequeñito y todo enfocado a que parte de la ganancia de las otras sea inversión en Bitcoin. Así sea trabajándola con Ethereum, pero también va para ir, para Bitcoin. Porque vamos a ver qué pasa de aquí al 2030. Y vamos a comprar satoshis cada vez que podamos. Excelente. Excelente, mi hermano. Esa es la estrategia. Muy bien. Así es. Los Listo. felicito. Esa es la mentalidad y la estrategia. Excelente.
Listo, mi hermano. Entonces ahí Jenny le va a pasar el módulo 8 y el módulo 9 para que se lo estudie, que lo vea, igual tomar notas, preguntas para la próxima mentoría, ¿sí? Y ahí entonces ya hacemos la práctica, ¿le parece? Perfecto. Listo. Listo, listo. Listo, mi hermano. Le vaya muy bien, un gusto verlo y feliz semana. Igual, mano. Muchas gracias. Hablamos. Saludos, Con chao. gusto.